Cuando nosotros estábamos niños y no se había universalizado la cultura, cuando no había internet, cuando no había otros tipos de medios de comunicación, la gente se encerraba en las casas a contar cosas que habían sucedido. Y son las historias que pasaron después, pongamos, de la guerra de la independencia. Después de toda la historia que tiene Pamplona con la fundación de Pamplona y con todo lo que pasaba, pongamos, con la Inquisición, con muchas cosas que ahora no se habla de eso nunca. Los mitos y leyendas tendrán mucho que ver en la construcción de una sociedad tradicional o de una sociedad globalizada, en donde otros mitos y otras leyendas de otros sitios van a constituir una parte importante en el desarrollo de esa sociedad cultural. Los mitos y leyendas son muy importantes porque modelan de alguna manera los valores, los temores y las creencias religiosas y no religiosas de las personas. Mito es una explicación más fantástica que busca de alguna manera darle respuesta a las cosas que no tienen fácilmente sentido a la vista del ser humano. El mito no es verdad. Puede ser unas configuraciones históricas, ¿cierto? O se basa en datos históricos, sea que sea, pero la verdad del mito no está en la demostración empírica, histórica de datos, sino que está más en la creencia del mismo mito. Pues para mí una de las cosas más representativas de Pamplona, y no solamente de Pamplona, sino de la América Española, es la Semana Santa. De los mitos más representativos que hay en Pamplona, pongamos el Señor del Humilladero, que es una leyenda muy antigua, que es desde el siglo XVI. La historia del huerfanito puede ser de los mitos más antiguos. Y de las leyendas, pues, hay leyendas como de las lagunas que existían en Pamplona, la laguna de Borrero y la laguna del Peñón. En el libro que Toto cuenta, hay una parte que llama leyendas, creencias y duendes. Habla, pongamos, de las tres piedras. Habla del Cristo del Humilladero, de la laguna de Borrero, la laguna del Peñón y la laguna de Fontibón. De la casa de los cipreses o la casa de don Nazario. De San Isidro de Santo Domingo. De Zulia, la hija de Cínera. De la mula maniada. De la gritona. Del compadre. Del espíritu de Margarita. Habla de duendes y del caso de una señora llamada Sarita. Cuando hablamos de mitos de Pamplona, realmente no son de Pamplona, son mitos que han sido heredados, ¿cierto? En un proceso de mestizaje cultural, de mezcla de símbolos. Sí, los mitos que nosotros tenemos son mitos religiosos y ustedes saben que la religión nuestra es la católica, que no es propia, sí, original de América Latina. Por supuesto que hay una gran diferencia entre los mitos y la religión católica, hablando aquí de la ciudad de Pamplona. Una cosa es, como decía, las diferentes explicaciones fantásticas que se dan a diferentes fenómenos de la historia cultural de Pamplona, y otra cosa es la real historia que la Iglesia Católica ha vivido aquí durante más de 500 años. Eres muy hermosa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Margarita.
días, doña Consuelo. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. En mi cuarto hay una fotografía. ¿Quién es esa mujer? Mi hija Margarita. Ella murió hace 7 años. Y esa es su habitación. Margarita, ¿tú qué haces aquí? ¡Estás muerta! El mito puede ser profano en el sentido de que no sea católico, por ejemplo, ¿cierto? El Popol Vuh podríamos entenderlo como mito profano, en el sentido de que es un mito que configura una realidad por fuera de las creencias católicas. Pero también hay mitos católicos, por ejemplo, el mito del Génesis. El Génesis es mito, ¿sí? Y nosotros creemos. Mira, lo que realmente hace que un mito sea vivible no es que se narre, sino que se crea. Por ejemplo, en Pamplona se decía antiguamente que por la carrera séptima, o sea, esa que va hacia el Humilladero, de noche pasaba una mujer muy hermosa y a veces los hombres la seguían, y que una vez un borracho estaba encantado con esa mujer bellísima y la siguió, y ella subió las gradas de la iglesia, del templo del Humilladero hasta el atrio, y cuando ya él le alcanzó a tocar la espalda, ella volteó a mirar y era una calavera. Entonces hubo una época en que los muchachos y los hombres trataban de no pasar por esas calles, y seguramente también no se emborracharían tanto por el temor que sentían al seguir a una mujer hermosa, ¿no? Pues vamos, acá hay una leyenda de que por el frente de esta casa, desde el Humilladero antiguo hasta el Puente Bolívar, salían constelaciones de ánimas y que pasaban por encima de los borrachos. Dice que los borrachos tenían una diversión de venir a molestar a los muertos, a gritarles cosas en las puertas del cementerio, y que de pronto ellos veían bultos de esqueletos que les salían y les pasaban por encima. Pues decían hace mucho tiempo que allí por la calle que hoy es la Celestino Villamizar, había un chorrito de agua. Y dicen que una mujer pues mató a un niñito y luego se arrepintió. Entonces todas las noches llegaba ahí al orillo del agua y lloraba y lloraba y lloraba. Yo me quedé una vez en una casa cercana y no sé si sería que todavía era muy inocente, ¿no? O que sí sucedió, pero yo sí sentí unos ayes como muy lastimeros, y me decía la gente que vivió en ese sector que eso sucedía todas las noches. Otro cuento para los niños y los turistas. Eso ya no se cuenta. O sea, yo le cuento porque usted me lo pregunta, porque está aquí escrito. Pero como hasta algunos años era era un tema casi de conversación. O sea, la gente hablaba de eso, y de pronto llegaban los campesinos acá y la gente recibía a los campesinos en las casas por ciertas épocas, pongamos por Navidad, por la fiesta del Señor del Humilladero, por la fiesta del Carmen. Y ellos eran los que más bien hablaban de eso. Y ahora muy poco se habla de eso, o sea, y yo anoche escuchaba eso en la televisión. O sea, ya los niños no hablan del lobo, ni de Caperucita, ni hablan pongamos, de la Gritona, de la Llorona. Ellos hablan, pongamos, ya hay otros enemigos, ya hay otros miedos, como perder el agua, como la guerrilla, como no sé qué, y así.
en la ciudad de Pamplona se ha perdido, se ha diluido el mito y la gente vive sin necesidad del mito. Desde esa perspectiva mantengo la tesis de que no tiene la misma importancia. Para la vida de la gente no, ¿sí? Pero sí es importante el estudio que se hace con respecto a rescatar el mito y creo que las condiciones históricas actuales del mundo global, de la sociedad de la información, permite por un lado o bien eliminar por completo el mito, pero sí también puede permitir las posibilidades de rescatarlo. Seguramente que en eso también ha influido la llegada a Pamplona de muchas personas de otros departamentos y siendo una ciudad cosmopolita, ha intercambiado muchos conocimientos, culturas que de alguna manera han hecho, pues no perder totalmente, pero sí en cierta medida esos mitos y leyendas que eran muy tradicionales en las familias, en los hogares de la Pamplona de antaño. Todo eso va cambiando. De todas formas, en la historia sí aparece, o sea, en la historia de cada región aparece. Y de pronto eso lo conserva el teatro, o lo conservan los escritores, o lo conservan los historiadores, o lo conservan, pongamos ustedes, que son los estudiantes de comunicación. Y yo creo que es muy importante porque es parte de la idiosincrasia y es parte de la cultura de una región. Y si uno se olvida de eso, o sea, se olvida realmente de la historia. La causa era de la ignorancia de la gente. La gente comía más entero lo que le contaban. Hoy ya todos leemos mucho, todos hemos viajado más, tenemos más acceso a la televisión, al internet, entonces eso va quedando en un segundo plano.